Bueno, gente, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del tema comunicación. Pero antes del tema vamos a aclarar la pregunta de Natalia. La pregunta de Natalia tiene que ver con el trabajo práctico. En el trabajo práctico se hace referencia a una sigla que son las UGRs. Es un concepto que inventó alguien, en realidad es un concepto muy de sentido común, pero alguien lo patentó, esa sigla. Creo que es el Instituto Colin James, que es un instituto que da capacitaciones, coaching acerca del cambio cultural. O sea, trabaja con las empresas para hacer un cambio cultural. Que eso, ya vieron un video, ya tienen conceptos sobre cultura y cambio cultural, pero es un tema que les pido que pregunten mucho, profundicen mucho, porque es probablemente el tema más importante en gestión de recursos humanos. O sea, fíjense qué simple que es la conexión. Recuerdan que el objetivo, disculpen que estoy agitado porque mientras tomé agua aproveché y hice unas flexiones, pero no debería, me agité. Tengo una barra ahí, me puedo colgar, y bueno, fui y me colgué 10 veces y quedé medio agitado. Ustedes saben que colgarse así, hacer este ejercicio es bastante forzado. Cansa rápidamente, con 10 flexiones ya muerto. Les decía, hay un instituto, Colin James, que se dedica a trabajar con las empresas para hacer un cambio cultural y como acuñó, digamos, se adueñó de esas siglas, UGRs, que ahora vamos a explicar bien qué es. Pero lo que quería compartir con ustedes es la conexión entre la materia y lo que es cambio cultural. O sea, recuerden que el objetivo de la materia es, o sea, el objetivo de la gestión de recursos humanos, de la función o del proceso de gestión de recursos humanos en una organización es orientar las conductas de las personas hacia los objetivos de la organización. Es eso. Ese es el fin último. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde surge la conducta de las personas? Y ya hablamos de eso, de las necesidades. Pero algo que no hablamos es de dónde surgen las necesidades. O sea, está bien, las necesidades determinan las conductas de las personas, porque las personas buscan satisfacer sus necesidades y tratar de lograr un estado de estabilidad, o sea, de satisfacción de necesidades que nunca se logra, en realidad. Pero en su momento, al iniciar la materia, no profundizamos más. Pero ahora sí, podríamos ir un paso más y decir, bueno, ¿y de dónde surgen las necesidades? ¿Por qué una persona tiene ciertas necesidades y otra persona tiene otras necesidades? Bueno, eso se debe a que las personas tienen distintos valores, más allá de distintas situaciones de vida, porque algunas diferencias de situaciones son muy claras. Una persona está casada, tiene 8 hijos, tiene necesidades distintas a una persona soltera. Tiene otras, pero eso tiene un motivo. Pero después hay muchas necesidades que no tienen un motivo o que no parecen tenerlo. Por ejemplo, una persona quiere viajar, otra persona no quiere viajar. Una persona quiere ir a pescar y comprarse la caña de pescar y otro quiere comprarse una raqueta o quiere comprarse una heladera para la casa. O sea, necesidades distintas, prioridades distintas que surgen de los valores de las personas. ¿Y dónde están los valores? Los valores están metidos en la mente subconsciente, o sea, en lo más profundo de nuestra mente, y se nos vienen inculcando desde la infancia. Por eso somos personas distintas, tenemos distinta personalidad, distintos deseos, distintas preferencias, distintas actividades, distintos hobbies, y eso modifica nuestras necesidades. Entonces, esos valores, que son ideas acerca de qué es importante en la vida, o sea, qué hay que hacer y qué no, qué hay que tener y qué no hace falta, esos valores están como atornillados en nuestra mente subconsciente y se empezaron a acumular en la infancia y luego siguieron todo el resto de la vida.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que determina entonces las conductas de las personas y esos valores? Por ejemplo, imaginen dos personas que van caminando por una vereda. Van caminando y ven una vidriera de una librería y son dos amigos. Y a lo mejor uno se para enseguida y dice, uy, mirá qué bueno esta librería, mirá ese libro, uy, salió el nuevo libro de tal. Y el otro le dice, ¿qué librería? Dale, apúrate que yo quiero ir, no sé, a la casa de deportes. O me interesa ver, no sé, quiero llegar al bar rápido, a tomar un café o a comer algo, no sé, no me interesa la librería. ¿Por qué a una persona sí y a otra persona no? Bueno, eso se debe principalmente a la educación infantil. También no la educación de la escuela, eso viene después. Es algo que se empieza a formar mucho antes. Y esa formación diferente que tiene nuestra mente, nuestro modelo mental, y que nos hace que a alguno le interesa el libro, a otro no, a uno le gusta cocinar, a otro no, a uno le gusta hacer deporte, a otro le gusta dormir, a uno le gusta tocar música, a otro le gusta jugar al tenis, no sé, a uno le interesan mucho los viajes espaciales, a otro no le interesan nada los viajes espaciales, a alguno le atrae el mar, a otro le atrae la montaña, no sé, y así miles y miles, innumerables tendencias diferentes puede tener una persona, que son básicamente programaciones de la mente. O sea, nuestra mente está programada por la sociedad, por la cultura externa. Fíjense que la cultura no está solo en las organizaciones, la cultura está en la ciudad, está en el país. La cultura tiene que ver con los valores que son más comunes. Por ejemplo, si ustedes nacieron en Argentina, a lo mejor tienen como valor el fútbol, el asado, por lo menos conocen el tango y el folclore y algunas cosas de Argentina. Si hubieran nacido en China, no sabrían tal vez lo que es el fútbol, ni el asado, ni nada. ¿Y eso por qué es así? Porque se producen programaciones distintas, en países distintos, en empresas distintas, en barrios distintos, en ciudades distintas, porque la programación viene del entorno, principalmente de la familia, obviamente, pero también de la ciudad, de la gente, de la televisión, de los medios, de las revistas, de todo lugar que te pueda dar información, te va programando en la infancia. Y esa programación determina tus valores. ¿Qué te atrae y qué no? ¿Qué te parece importante y qué no? Y esos valores a su vez determinan tus necesidades. Porque obviamente tu necesidad va a tener que ver con lo que te parece importante. Por ejemplo, si te parece importante la ecología, bueno, a lo mejor te querés comprar libros de ecología, o hacer trabajo voluntario en algo ecológico, o tener todo ecológico en tu casa, que es más caro, o tener un comportamiento ecológico que implica conductas distintas. Bien, y ese es el origen de la cultura. O sea, la cultura determina las conductas de las personas porque va a lo más profundo, determina sus necesidades. Y hasta ahora veníamos hablando de necesidades, y hablamos de Maslow y de las teorías motivacionales. La gente se motiva para satisfacer sus necesidades, pero nos faltaba esa pregunta. ¿Y de dónde vienen las necesidades? Bueno, vienen de su cultura. Por supuesto, vimos también de su situación particular, pero eso no es tan poderoso, porque eso tiene lógica. Obviamente, si yo tengo auto, necesito estacionamiento, seguro, y si no tengo auto, no. Pero son cosas lógicas. No tienen tanta fuerza en un ser humano. Lo que más fuerza tiene es lo emocional. Y los valores lo que establecen son la fuerza emocional de la persona. Establecen la brújula de las emociones. Dicen para dónde van las emociones de esa persona. Por ejemplo, todos tenemos la posibilidad de sentir miedo. Pero la pregunta es, ¿miedo a qué? Algunas personas le tienen miedo al agua, otras no. Algunos le tienen miedo a la altura, otras le encanta la altura. Otro le tiene miedo a la velocidad, otro le encanta la velocidad. Otro le tiene miedo a navegar, otro le encanta navegar. Otro le tiene miedo a ciertos deportes extremos, otro le encantan esos deportes extremos. Otro le tiene miedo a viajar solo y otro le encanta viajar solo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el miedo está.
en todos los seres humanos, pero a qué se dirige depende de la programación mental cultural. Todas las personas tenemos también posibilidad de sentir otras emociones: miedo, angustia, alegría, celos, envidia. Pero ¿qué es lo que una persona envidia a otra por ciertos motivos y otra envidia a otra por otros motivos? Otro siente mucha envidia y otro siente poca envidia. ¿Y a qué se debe eso? A su programación cultural. Entonces, como la cultura determina prácticamente nuestra conducta, como si fuéramos muñecos, entonces, si queremos orientar las conductas de las personas en una organización para que se orienten hacia el cumplimiento de los objetivos, lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura, porque es la única forma de que haya un cambio de conducta verdadero, profundo, sostenible, poderoso. Necesitamos cambiar los valores de las personas, y eso es lo más complicado que hay, porque, como vimos recién, los valores se nos inculcan desde la infancia. Entonces, ustedes están trabajando en una empresa, tienen 20, 30, 40 años, están trabajando. El desafío de esa empresa es modificar sus valores para que ustedes adquieran valores que estén alineados con lo que la empresa necesita para cumplir su estrategia. Pero ustedes ya traen valores de toda la vida y pueden ser valores distintos. Ese es el gran desafío del cambio cultural. En la Argentina es un desafío tremendo y además muy necesario. ¿Por qué? Porque la cultura del país, no hace falta pensar mucho y ni observar mucho para darnos cuenta, la cultura de nuestro país no es una cultura hacia la productividad. No es una cultura hacia la empresa, hacia el negocio, hacia el comercio, hacia la apertura, hacia la innovación, hacia la producción, hacia la investigación, ¿no? Esa no es nuestra cultura, es a otras cosas que no llevan al desarrollo ni empresario, ni de los negocios, ni la riqueza. Nada. Que llevan a otra cosa. Hay una cultura de queja, de pelea, de competencia, de grieta, de deporte, de asado, de comida. Hay valores culturales que no están dirigidos a crear riqueza. Por eso no hay riqueza. Si en la Argentina uno dijera, queremos riqueza, el objetivo es riqueza, más riqueza para todos. Ok, hay que hacer un cambio cultural. No es, hay que hacer A, B, C, todo superficial. No, hay que hacer un cambio de sistema operativo de la gente. Porque la gran mayoría de las personas tienen valores que no están dirigidos hacia la prioridad de crear riqueza, están dirigidos hacia otra cosa, hacia otras cosas. Algunas buenas, aceptables, pero otras, podríamos decir, contrarias a la riqueza, contrarias a la creatividad. Por ejemplo, en la Argentina está muy instalado en muchísima gente. Por supuesto, nunca es en todos, porque siempre hay excepciones. Pero muchísima gente tiene instalado el valor de que la riqueza es mala, o que los ricos son malos, que los empresarios son malos, son aprovechadores. Lo cual no es para nada cierto. O sea, por supuesto que hay algunos que sí, pero otros que no. Algunos son buenísimos, otros más o menos, como todo. Hay algunos empresarios aprovechadores, pero también hay empleados aprovechadores. O sea, no es una ley eso, es simplemente un valor, una creencia. Mucha gente cree que la riqueza es la fuente de todos los problemas, que no hay que tener riqueza y que los que tienen riqueza hay que bajarlos, hay que sacarles la riqueza. Hay mucha gente con esa creencia y, por supuesto, ¿cómo vamos a generar riqueza en un país con esa creencia? Es imposible. Es totalmente imposible, ¿se entiende? Porque la cultura está en contra. Y recuerden, yo les pasé creo que les pasé ese video también que habla de cultura mata estrategia. O sea, en toda empresa, país u organización hay una cultura que tiene que ver con las creencias, los valores de la gente y están a nivel subconsciente, y hay una estrategia, que es lo que dice la empresa que hay que hacer. Y eso está a nivel consciente, racional. ¿Y quién gana? Y gana la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura está en la mente subconsciente, está en el nivel emocional. La misma pregunta sería, ¿quién gana en una persona? ¿La razón o la emoción? Hay muy pocas personas en las cuales gana la razón. Son personas
excepcionales, digamos, en el sentido de que son una excepción. Será uno cada 10.000, 100.000. Una persona la cual la razón es más fuerte que la emoción. Personas muy racionales, muy trabajadas, muy también analizadas tal vez mentalmente, que han logrado dominar sus emociones. Pero después la gran mayoría de nosotros nos movemos por emociones. Y las empresas también, porque si las empresas son grupos de personas, ¿en qué se va? Si está hecho de personas que se mueven por emociones, ¿qué fuerza es la que mueve las empresas? Y las emociones, porque es la fuerza que mueve la gente. Y una empresa está hecha de gente. Todo lo demás es inerte, no hace nada, ya lo hemos visto. Entonces, si la gente se mueve por emociones, las empresas también. Entonces, las emociones ¿de dónde surgen? De la cultura. Entonces, si queremos que la empresa mejore, ¿qué hay que cambiar? Y hay que cambiar la cultura. Y si queremos que un país mejore, ¿qué hay que cambiar? Y hay que cambiar la cultura. Y bueno, uno de los videos que vieron tiene que ver con los pasos que hay que seguir para hacer un cambio cultural. ¿Se entiende esto, gente? Me gustaría alguna pregunta para poder aclararlo más. Pero bueno, la pregunta de Natalia es, ¿qué son las UGRs? Que son las Unwritten Ground Rules o reglas básicas no escritas. Bueno, son los valores establecidos en un grupo, en una organización, que puede ser un país. Por ejemplo, Argentina tiene Unwritten Ground Rules. ¿Cuáles son, por ejemplo? Díganme ustedes, piensen alguno. Por ejemplo, yo si voy por la calle en la Argentina y como un caramelo, un alfajor y tiro el papel al piso, lo más probable es que nadie me diga nada y yo siga caminando. Entonces, ¿cuál es la Unwritten Ground Rules? ¿Cuál es la regla? Y que se puede tirar papeles al piso, no hay problema. Si hacen lo mismo en Suiza, tiran el papel y mientras el papel va en el aire, ustedes ya están presos o pagando una multa. ¿Se entiende? Antes de que toque el piso. Entonces, ¿cuál es el UGR en Suiza? Y que no se puede ensuciar la ciudad. No podés. ¿Pero dónde está escrita esa ley? No está escrito en ningún lado. Es algo que está en la mente de la gente. Ya la gente se maneja así. Entonces, no hace falta un policía para que te llame la atención. Te va a llamar la atención toda la gente que te vea. Si hay 10 personas alrededor tuyo, las 10 personas te van a mirar como diciendo, ¿estás loco? ¿Qué haces? Acá no va a pasar eso. Porque esa regla no está escrita. ¿Está bien? Y así podríamos pensar miles de reglas. Si uno acá, por ejemplo, va caminando por la calle y grita, a la otra cuadra le grita a alguien, che, no sé, algo, se van a dar vuelta a la gente, pero nadie te va a decir, eso no se puede hacer. En otros países sí, te van a mirar como diciendo, vos sos extraterrestre. Y te van a mirar mal, o a lo mejor hasta te lo dicen. O sea, y así muchas cosas. Por ejemplo, acá en la Argentina ustedes pueden salir con el auto a manejar, con un auto todo estartalado, sin patente, manejar mal y que no pase nada. En otro país, en cualquier otro país un poco más organizado, saliste y no hiciste más de 2 cuadras que ya te pararon. Ni siquiera hace falta que te pare la policía, te para la gente. Te dicen, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a andar con eso peligroso, oxidado, sin freno, sin patente? ¿Qué es eso? Te paran. O sea, es tan raro que no se acepta. Hay una regla que eso no se acepta. Bueno, y así miles de cosas con respecto a la comida, las conductas, lo que está bien, lo que está mal, lo que se acepta, lo que no se acepta. Esas son las UGRs. No son leyes, porque una ley está escrita. ¿Está bien? Son leyes no escritas, que están insertadas en la costumbre de la gente. Y las UGRs, la sumatoria de todas las UGRs, componen la cultura de una empresa, o de un país, o de una organización. Jesse Barragán dice, el peatón que espera cruzar la calle y de 10 vehículos quizá uno para. Bueno, eso es también una UGR en Argentina. Si vos vas manejando, vos no tenés por qué parar en la senda peatonal ni ver si alguien tiene que cruzar o no. No te importa y nadie le importa. A casi nadie. Es más, fíjense, si a alguien se le ocurre parar porque tiene una conducta más social, más de ver, a ver, que cruce la gente, los de atrás te van a tocar bocina.
Te van a decir, ¿qué haces parando? ¿Sos loco vos? En otro país, al revés. Si pasás, si no parás, todo el mundo vas a recibir la condena social. Porque vas a estar rompiendo una UGR. También estás rompiendo una UGR. Son muy sutiles las UGRs. Por ejemplo, en la Argentina, que una calle esté poseada, no pasa nada. La regla escrita es que las calles pueden estar poseadas, están muy poseadas y es normal. Y nadie va a salir a la calle y ve una calle poseada y va a decir, yo acá no puedo andar con el auto porque se rompe mi auto. Ni se va a sorprender, va a andar esquivando pozos como pueda. Bueno, en otros países, no. Si una persona sale en el auto y ve que una calle está poseada, inmediatamente dice, acá no se puede transitar, llama a la policía, y enseguida vienen todo y eso hay que arreglarlo en un día o en horas. No puede seguir. ¿Se entiende? Hay una regla escrita, no escrita, que eso no puede estar. De nuevo, no es una ley, no es una ordenanza, es una UGR. María Valeria Poi dice, en Argentina no se puede entrar con mochilas a los Pharmacity. Y yo fui a Alemania, donde te dejan entrar a los super sin problema con mochila porque interpretan que nadie va a robar. Bien, bueno, esos son patrones culturales. En otro país, ¿quién va a pensar que entras con una mochila a robar? Porque no pasa, es muy raro, ya de años, décadas. En la Argentina sí pasa. Entonces aparecen otras conductas. Y ya viene de generación en generación. Entonces ya las conductas casi nadie se pregunta. Supongan que a lo mejor la Argentina, no sé, tiene suerte y mejora la economía. Digo tiene suerte porque es la única forma. Porque a partir de la inteligencia de lo que manejan la economía es imposible que mejore. Imposible porque no saben. Pero supongamos que hay suerte y mejora la economía. A lo mejor, aunque mejore la economía, la regla no escrita de las mochilas sigue vigente, aunque ya nadie quiera robar, pero ya quedó. Y después tal vez pasen años u otra generación hasta que esa regla se vaya. Por supuesto que las culturas van cambiando, pero cambian lentamente en función de los cambios sistémicos en la sociedad. Si uno quiere un cambio rápido y bueno, hay que hacerlo a la fuerza, como está explicado en el video. Hay que seguir una serie de pasos. Hay que definir los valores que queremos implantar, los líderes tienen que involucrarse, tiene que haber como un bombardeo comunicacional, tienen que aparecer premios y castigos, o sea, premios para los que se ajustan a las nuevas reglas culturales y castigos para los que no se ajustan. Castigo no tiene por qué ser la cárcel, también el castigo puede ser una multa o simplemente puede ser una observación, o sea, que la persona que comete, o sea, viola una UGR, simplemente reciba un apercibimiento o algo. Ya eso a las personas no les gusta, recibir un apercibimiento. Entonces va a empezar a tratar de dejar de lado esa conducta. Y le va a costar, porque toda la vida lo hizo. Pero si eso se hace ordenadamente, se puede cambiar la cultura de un país, de una empresa, del gobierno, de una provincia, de una ciudad, de donde quieran. Pero por supuesto, el cambio cultural viene de arriba para abajo. Y cuando los peores, los que peor cultura tienen, son los que están arriba, entonces sonamos, no hay forma. Un cambio cultural se puede hacer, pero viene de arriba para abajo. Si los líderes no lo saben hacer, no lo quieren hacer, o son los peores exponentes de la cultura, bueno, entonces el cambio cultural no va a pasar. Lo que sí puede pasar es un empeoramiento cultural. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina en las últimas décadas? Un empeoramiento cultural. Porque la cultura la determinan los líderes. Y si los líderes no dan un buen ejemplo, la cultura se va degradando, va empeorando, aparecen malas costumbres, más malas costumbres, malas costumbres, malas costumbres, más violencia, más inseguridad, más discusiones, más conflicto, porque eso es lo que baja, como ejemplo. Natalia dice, en una organización podría ser el estilo de vestimenta. Sí, por supuesto, lo que se llama en inglés el dress code es una UGR. Por ejemplo, hay empresas informáticas donde ustedes pueden ir a trabajar, bueno, ahora no, cuando era presencial, pueden ir a trabajar en bermudas, ojotas, con el perro. No pasa nada. Pero es la cultura de esa empresa.
Si vas a una empresa petrolera, probablemente, en Bermudas, con el perro y en hojotas, llegás a la puerta y no entrás. Te dicen, ¿y vos qué haces? ¿Qué venís? ¿Qué necesitas, una moneda? ¿Qué querés? ¿Venís a pedir plata? No, yo soy empleado acá. No, bueno, así no podés trabajar. Te vas a cambiar y encima te ponemos ausente. O sea, es otra cultura, mucho más estricta, mucho más orientada a la seguridad, mucho más orientada al orden. Cada empresa tiene su cultura y en general la cultura tiene mucho que ver con el tipo de negocio y la influencia de los superiores. Pero claro, la mayoría de las empresas, o muchas empresas, no han sabido generar una cultura adecuada óptima para su estrategia. Se ha ido generando como fue, así de manera espontánea. Entonces la gran mayoría de las empresas no tienen la cultura que necesitan, tienen otra cultura. Por supuesto que hablan de la cultura que necesitan y la ponen en la página web, dicen nuestros valores. Si entran a la página web de cualquier empresa van a ver que hay una sección que dice nuestros valores. Nuestros valores son la innovación, el cliente, la cooperación, el trabajo en equipo. Y después vos vas a la empresa y nada que ver. Tratan mal al cliente, no trabajan en equipo, se pelean, no se innova nada, es todo retrógrado. Y uno dice, ¿por qué ponen eso en la página? Y porque eso es lo que les gustaría. ¿Y por qué no lo implementan? ¿Y por qué no lo saben implementar? O porque los líderes les gustaría eso, pero ellos no lo compran para sí mismos. Entonces no lo pueden mostrar como ejemplo. Y si no lo muestran como ejemplo, la cultura no va a cambiar. Porque la cultura cambia a partir del ejemplo de los superiores. Y por supuesto, el código de vestimenta en las empresas típicamente lo establecen los superiores. Obviamente que como se visten los gerentes y los superiores, está bien. Si vas vestido así, nadie te va a decir nada. El problema es si no te ajustás a esa regla. Puede ser que haya cierta flexibilidad, más flexibilidad o menos flexibilidad, dependiendo de la cultura. Y ahí están las reglas no escritas. Por ejemplo, una regla no escrita puede ser que no podés ir en remerita. Tenés que ir con camisa, por lo menos. Y uno dice, pero ¿y dónde está escrito eso? En ningún lado. Entonces, si no está escrito, no lo hago. Bueno, no lo hagas, vas a ver que vas a tener problemas. ¿Pero por qué voy a tener problemas si no está escrito en ningún lado? Porque el mundo no se mueve con lo que está escrito. Se mueve según lo que está en la mente de las personas. O sea, si no está escrito en ningún lado, pero a tu jefe no le gusta, vas a tener problemas. Tal vez leves, o tal vez no tan leves, depende. Agustina Lázaro dice, ¿podría explicar el tipo de comunicación lateral? Entendí que es cuando la comunicación se realiza de cualquier integrante de un equipo, no necesariamente un jefe o líder, directamente con el gerente de recursos humanos. Ahora lo vemos, Agustín. María dice, hay países que no permiten tomar alcohol en la calle y acá hasta en los trenes se suben con una cerveza en la mano. Bueno, esos son elementos culturales UGRs, reglas básicas no escritas. Acá se pueden hacer muchas cosas que en otros países no se pueden hacer. Y a lo mejor no se puede hacer alguna que en otro país sí se puede hacer, como esta de la mochila, por ejemplo. Entrás al supermercado con mochila, te la hacen dejar. En otros países ni te preguntan. Entrás, salís, ni te van a revisar, ni te van a perseguir, nada, no existe eso. Depende del país, obviamente. Bueno, con respecto a comunicación lateral. Bueno, ya hablamos un poco de cultura, aclaramos lo que es UGRs, lo que son las UGRs, Unwritten Ground Rules, un tema muy interesante, y es el del trabajo práctico. Avancen, lean la consigna bien y traigan las preguntas, así lo pueden hacer bien, porque es algo que les va a ser muy valioso, porque esa es la realidad de las cosas. O sea, las empresas no funcionan en base a sus procedimientos, sus normas, sus planes. Las empresas funcionan en base a sus UGRs. Y toda la ciencia de la administración, toda la inteligencia de gestión en una empresa tiene que ver con alinear las UGRs a la estrategia. Lograr que las UGRs te pidan lo mismo, o sea, sean reglas que exigen lo que la estrategia exige.
que estén unidas, o sea, que la estrategia y la cultura vayan de la mano. Esa es toda la ciencia de la buena gestión empresaria. Y qué interesante, fíjense, la gran mayoría de las empresas hace 10.000 cosas, proyectos informáticos, transformación digital, plan estratégico, modelos de negocio, etcétera, fábricas, nueva sucursal, avanzar a otro país, etcétera. Y las empresas más o menos van avanzando, pero la gran mayoría de las empresas no tiene una alineación entre la cultura y la estrategia. Y por eso sufre. Porque la estrategia le dice que hay que ir para el norte y la cultura quiere ir para el oeste. Entonces continuamente hay conflicto. Y la gran mayoría de los líderes en las empresas no se dan cuenta de esto. Porque están como metidos en la burbuja de la cultura equivocada. Hasta ellos mismos tienen la cultura equivocada. Fíjense, es muy común en las empresas, por ejemplo, que un líder, un gerente general, venga y diga, tenemos que atender bien al cliente. Y viene un empleado y le dice, jefe, lo llama el cliente tal, y le trae el teléfono. Y dice, no, decirle a ese pesado no, deja de decirle que no estoy a ese pesado. Y después sigue hablando, tenemos que atender bien al cliente. Y vos decís, flaco, estás esquizofrénico. Tenés que atender bien al cliente, le decís a todo el mundo, pero delante de todos das el ejemplo de que un cliente te está llamando y no lo atendés porque es un pesado. ¿Cómo es eso? ¿Qué tenés en la cabeza? Tenés la cabeza partida. O sea, una parte de tu cabeza, y así es, la parte racional, estratégica, quiere atender bien a los clientes. Pero tus emociones te dicen que el cliente es un pesado. Entonces vos como líder no tenés tus emociones y tu cabeza alineadas. Entonces la empresa tampoco. La empresa, vos como líder tenés lo racional para un lado y lo emocional para otro. Y eso te genera conflictos internos y ese tipo de errores. Y por consecuencia, la organización tiene la estrategia para un lado y la cultura para otro. Refleja, o sea, la estrategia y cultura de una organización reflejan exactamente la esquizofrenia de los líderes. Si los líderes no tienen esquizofrenia, o sea, tienen la mente alineada, lo racional y lo emocional en fila, o lo que se diría popularmente los patitos en fila, lo racional y lo emocional totalmente alineado, entonces toda la empresa tendría una estrategia y una cultura alineadas. Y eso pasa, no 100% porque es casi imposible, pero eso es lo que pasa en las grandes empresas. O sea, las empresas súper exitosas tienen eso. Es que los líderes tienen una idea, una estrategia y una emoción que van para el mismo lado. Entonces dicen, los clientes son lo más importante para nuestra empresa. Y su conducta es de devoción total hacia los clientes. Jamás lo vas a ver criticando a un cliente, quejándose de un cliente, todo el tiempo desviviéndose por los clientes. Bueno, entonces toda la empresa lo cree, entonces la estrategia y la cultura se empiezan a alinear. Todo depende de los líderes. Lamentablemente muchos no lo saben, generan esta esquizofrenia organizacional, o sea, la estrategia para un lado y la cultura para otro. Los mismos líderes la generan, pero después se quejan de esta incongruencia, de que hay una estrategia y la gente no sigue la estrategia. Y no se dan cuenta que son ellos mismos los que están pasando ese mensaje. Obviamente están pasando ese mensaje inconscientemente. No lo hacen a propósito, no lo pueden controlar. No pueden controlar sus emociones, entonces sus emociones les hacen decir cosas y hacer cosas contrarias a la estrategia que ellos mismos están proponiendo. Entonces la gente mira y no entiende nada. El tipo dice hacer A, pero él hace B. Bueno, yo voy a hacer B entonces, no voy a hacer A, porque A es lo que dice. Yo voy a hacer más lo que hace, no lo que dice. Igual que los niños con los padres, ¿no? Los padres le dicen cosas a los chicos, no hace esto, hace aquello, hace lo otro, pero después el chico termina copiando lo que los padres hacen, no lo que los padres dicen. Por eso muchos padres dicen, pero yo no te enseñé eso. ¿No me enseñaste? Sí, me lo enseñaste. No con la palabra, con el ejemplo me lo enseñaste. Me dijiste que sea bueno, que sea generoso, pero yo te vi a vos no ser bueno, no ser generoso, te vi peleando, te vi gritando, te vi insultando, y bueno, yo copié eso. No copié tu palabra teórica, copié tu conducta real. Bien,
Ok, no hay más preguntas. Bueno, repasamos un poco cultura, profundizamos un poco, aclaramos el concepto de UGRs. Ahora vamos al tema de hoy, que es comunicación, que está totalmente relacionado. Porque fíjense, comunicación, en realidad tenemos dos formas de verla. Podemos ver la comunicación individual, o sea, la comunicación de una persona con los demás, o la comunicación organizacional, que es la comunicación que sucede dentro de una organización. Pero hay muchas analogías o muchas correspondencias. O sea, fíjense, por un lado, la comunicación de una persona es su herramienta para actuar, es su herramienta para hacer lo que necesita hacer. No hay otra herramienta. Anoten eso, no hay otra herramienta. Si ustedes mañana quieren ir a comprar algo, o a vender algo, o se quieren ir a casar, o se quieren ir a conseguir una pareja, o quieren ir a pedir un préstamo, o quieren hacer un trámite, o quieren mañana fundar una empresa, o lanzar un producto al mercado, la única herramienta que tienen es su comunicación. Y si más gente trabaja con ustedes, la comunicación de esa gente. Pero en definitiva, la comunicación es la única herramienta que existe en el mundo para hacer cosas. Cosas complejas, obviamente. Si quiero arreglar una mesa, no. Agarro el martillo y si sé algo de carpintería, la arreglo. No necesito hablar con la mesa, comunicarme. En realidad, igual, filosóficamente podríamos pensar que el martillo es la herramienta de comunicación con la mesa. El clavo y el martillo. O sea, pero ahí ya tendríamos que abrir mucho la mente y hacer analogías que son válidas igual. Pero no hace falta complicarlo, porque no nos interesan tanto las tareas menores. O sea, hacer algo que hago con mis propias manos yo solo. Porque eso no es una organización. Acá estamos hablando de organizaciones, de negocios, de empresas, de instituciones, de gobiernos, de administrar países. Entonces, todo lo que yo tengo que hacer siempre requiere la participación de otras personas. Siempre. Un equipo, o un proveedor, o colaboradores, o socios. Siempre hay otras personas. Y si hay accionistas, y si hay clientes, proveedores, etc. Y si hay otras personas involucradas, significa que yo no hago nada con mis manos, sino que tengo que gestionar. Y gestionar pasa por convencer a mucha gente. Y la única herramienta que tenemos para convencer, como cuando hablamos de liderazgo, para lograr influencia, y eso en su momento lo dijimos, tenemos las tres características del líder: iniciativa, visión e influencia. Iniciativa y visión puedo tener yo solo y no son elementos que tienen que ver con la comunicación. Pero la influencia está basada 100% en la comunicación. Yo no puedo influir por otro mecanismo que no sea la comunicación, sea verbal, no verbal, por mail, en reunión, entrevista, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, empresa a empresa. No importa, hay 1000 formas que después se puede configurar, puede tomar la comunicación, pero todo proceso de influencia va a través de la comunicación. Y si yo quiero hacer algo que involucra más personas, necesito influencia. Y para lograr esa influencia necesito manejar mi comunicación. ¿Y cuál es el problema central que existe con respecto a la comunicación? Y que si saben esto, les digo, saben el 99% de lo que hay que saber en comunicación, porque esto es lo más importante lejos. ¿Cuál es el problema central de la comunicación humana? El problema central es que el ser humano no es capaz de controlar su comunicación. Ese es el tema. El ser humano, repito, el ser humano en general, salvo excepciones, pero excepciones a nivel de 1 cada 100.000, 1 cada 10.000, 1 cada miles. La gran mayoría de las personas, 99,999% de las personas del mundo, no pueden controlar su comunicación. Entonces, aten cabos, saquen conclusiones, relacionen. Si la comunicación es la herramienta esencial para gestionar y para hacer cosas en organizaciones, cuando necesito llegar a otras personas, y yo no puedo controlar mi comunicación, entonces eso significa que no puedo hacer nada. Y esa es la realidad de mucha gente en las empresas. No pueden hacer nada. Intentan, pero no lo logran. Y decir, ¿por qué no pueden? Porque no controlan su comunicación.
Y si no controla, si un líder, por ejemplo, de una organización, no controla su comunicación, no puede influir, no puede llegar a la gente. Le va a pasar lo del ejemplo anterior. Le va a decir a la gente, hagan A, pero como no puede controlar su comunicación, mañana va a decir hagan B o hagan C. O, más complicado todavía, con la palabra va a decir hagan A, pero con la cara va a decir hagan B. Les doy un ejemplo para que vean que no es una locura, esto es algo bien común. Supongan que un gerente viene y le dice a su equipo, bueno gente, tenemos que hacer el proyecto A, y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que hacer el proyecto A. Viene la línea de Estados Unidos, de la dirección, hay que hacer el proyecto A. Así que bueno gente, a ponerse a hacer el proyecto A. Bien, pasan 2 semanas, 3 semanas, el tipo viene a ver, ¿y qué avanzó el proyecto A? No, nadie hizo nada. ¿Y por qué? Y no sé, no pude, nadie sabe explicar, pero el proyecto A no se hizo, no avanzó, nadie le prestó atención a lo que dijo este gerente. Y el gerente se vuelve loco. Dice, pero ¿cómo? Yo dije que había que hacer el proyecto A. Nadie puede responder, todo el mundo dice, sí, bueno, tratan de zafar, uno renuncia, otro se pelea, otro llora, se arreglan las cosas, más o menos, y otra vez van a intentar. Y van a pasar otras 3 semanas y el proyecto A no va a avanzar. Y este gerente no se da cuenta que cuando dijo que había que hacer el proyecto A, lo dijo de una forma que mostró hasta tristeza por tener que hacerlo, y que era una obligación, y que fue una orden, y que viene de arriba, y él lo que estuvo diciendo en realidad es, miren muchachos, me dijeron que hay que hacer el proyecto A, pero yo no tengo ganas de hacerlo. Eso dijo el gerente. Dijo, en palabras hay que hacerlo. Con lenguaje no verbal dijo, no tengo ganas de hacerlo. ¿Y la gente qué hizo? Si mi jefe no tiene ganas de hacerlo, yo tampoco. Y no lo hizo. Y todo eso es un proceso inconsciente. Nadie sabe lo que está haciendo. No son decisiones libres. No es que el empleado dice, mira, con la palabra dice que hay que hacerlo y con la expresión facial me está diciendo que no hay que hacerlo. Entonces, ¿qué me conviene? No, me conviene hacerlo, porque si lo dice en palabras es porque está haciendo un esfuerzo, por decirlo. Bueno, los empleados no hacen todo ese análisis psicológico porque primero no entienden tanto de comunicación, porque hay que estudiar para entender algo. La gente se maneja intuitivamente, emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que le pega más a los empleados? Y lo emocional. Y lo emocional es lo no verbal. Le pega la expresión de facial, el tono de voz, que el jefe se ve cansado, que no tiene ganas de hacer ese proyecto. Entonces la gente no le da importancia a ese proyecto, porque el jefe no lo supo bajar. Este es un ejemplo. Podríamos hacer 1 millón, 1000 millones, porque esto pasa todos los días en las empresas, cada 5 segundos. Todo el mundo está diciendo algo con sus palabras y está diciendo otra cosa con su cuerpo y con su cara y con sus gestos. Entonces hay una confusión total. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el ser humano no controla su comunicación. Y sobre todo no controla su comunicación no verbal. Controla un poquito nada más, lo verbal. A veces ni siquiera lo verbal, porque a veces un jefe se saca y empieza a insultar, empieza a decir barbaridades, empieza a hablar mal de un cliente, habla mal de otros jefes, se arma cada escándalo tremendo que arruina el desarrollo de esa empresa por el próximo año, o retrasa a esa empresa un par de años, como pasa acá en la Argentina con los gobiernos conflictivos. Retrasan a la organización, o sea, retrasan al país, lo llevan para atrás. ¿Pero por qué? Porque se les salen cosas de la boca y del cuerpo en su comunicación que son destructivas. Y no las pueden parar porque no tienen control sobre su comunicación. Ese es el problema esencial de la comunicación humana. El ser humano no controla su comunicación. Entonces dice cosas que generan problemas, que no hay que decir, o que conviene decir de otra manera, o que conviene decir en otro momento, o que conviene decir a otras personas, o que conviene decir solo a ciertas personas, o que conviene decir en etapas, o sea, en cuotas, no todos juntos, o sea, 1000 estrategias comunicacionales que funcionan. Pero para yo aplicar una comunicación efectiva, lo primero que necesito es que la pueda manejar.
Que yo decida lo que sale de mi boca y de mi lenguaje corporal y de mi tono de voz. Si yo lo decido, bueno, entonces lo puedo planear. Pero el gran problema es que no lo decido. O sea, en la gran mayoría de las personas no deciden lo que dicen, por eso dicen barbaridades, dicen cosas desagradables, dicen cosas agresivas, humillantes, destructivas. Fíjense que hasta los líderes, el presidente, los ministros, salen por televisión y dicen cosas feas. Y uno dice, ¿por qué decís eso? ¿Qué querés generar una guerra? ¿Qué querés hacer? ¿Por qué no decir las cosas en positivo? Sí se puede. Y eso genera mucho mejor efecto y la gente lo toma mejor y calma a la gente, etc. Pero no, todo el mundo está diciendo cosas delirantes. Y uno dice, ¿por qué tenés que decir cosas delirantes? Y porque no se pueden controlar. Porque sus emociones los tienen controlados. O sea, ellos no controlan a sus emociones los controlan a ellos. Entonces todos se enojan, se alteran, se ofenden y agreden o dicen cosas fuera de lugar o se apresuran o hacen comentarios peyorativos sobre otras personas o sobre un futuro. Dicen el futuro no hay solución, por ejemplo. Y dices, si el líder dice que no hay solución, ¿qué va a hacer la gente? Lo mínimo que va a hacer es empezar a buscar otro trabajo. Y dice, ¿por qué el líder dijo no hay solución? ¿Qué es tonto? Y no, lo que pasa es que si le preguntamos al líder y lo llevamos al psicólogo y el psicólogo, ¿por qué usted dijo que no hay solución? Y no, porque en ese momento, no sé, me sentí mal, me confundí y me salió eso del corazón. Sí, te salió del corazón, horrible. Vos sos líder, no podés decir lo que te sale. Eso lo hace Doña Rosa acá a la vuelta. Lo hace el verdulero y las vecinas, dicen lo que les sale, está bien, pero están hablando en confianza. Vos sos un líder, tenés un rol, no podés decir cualquier cosa. Tenés que decir lo que ayude a la gente, a la pacificación, a la organización, a la productividad, a que la gente se calme, a que la gente tenga seguridad, a que la gente tenga confianza. Esos mensajes tiene que bajar un líder. Pero si el líder no se puede controlar, o sea, está emocionalmente revolucionado o ideologizado o enloquecido o drogado o lo que sea, como tantos, entonces los mensajes son destructivos. Ya no tenemos que hablar ahí de cómo gestionar las conductas de las personas, porque ya esos líderes están haciendo todo mal, entonces ya directamente tenemos que volver a cero. No tienen ni iniciativa, ni visión, ni influencia, ni competencia, ni moral, ni autoridad, no tienen nada. No son líderes, son personas que están ahí y que están superadas por la situación. No saben manejar la situación porque ni siquiera se pueden controlar ellos. No, imaginen ustedes, si una persona no puede controlar su conducta, no puede controlar lo que dice, no puede controlar cómo se mueve, no puede controlar sus gestos, ¿cómo puede dirigir a otros? No puede dirigir nada, está incapacitado. Esa persona no tiene capacidad de liderazgo, porque no tiene autodominio, que es característica esencial. Dominio de mi propio cuerpo, mi propia conducta, mi propia comunicación verbal y no verbal. Bien. María Valeria dice, el problema es que no nos hacemos entender. El problema es mucho más profundo. Hay personas que no saben qué es lo que quieren hacer entender. Están discutiendo, están enojados. Tienen una ideología, la defienden a muerte, fanatizados. ¿Cómo no me sé hacer entender? Si no me sé hacer entender significa que yo entiendo algo y estoy tratando de transmitirlo. Pero esa no es la situación de la gran mayoría de las personas. La gran mayoría de las personas está discutiendo sin haber entendido. Y lo único que está buscando es defender su posición, aunque su posición sea errónea. Esa es la situación más común. Por supuesto que hay excepciones, hay sabios, genios, iluminados, pero son, de nuevo, uno cada miles y miles. Alejo Lambert dice, en el libro hay una frase que dice, lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que comprende B. Bueno, esa es una ley de la comunicación. No está muy bien expresada ahí, Alejo, pero está bien la idea, tratemos de tomar la idea. En realidad lo que quiere decir es que en una comunicación, uno a uno, A a B, lo que termina generando los resultados no es lo que el emisor dice,
sino que es lo que el receptor entiende. ¿Está bien? Si yo le digo, no sé, le digo a mi hijo, Pepito, ¿no vas al almacén y me traes galletitas? Y él va y trae, no sé, papas fritas. Y entonces trae las papas fritas. Y me dice, pero yo te dije galletitas. Pero yo entendí papas fritas. Y bueno, lo que él entendió es lo que gobierna los resultados. ¿Está bien? Eso es una ley de la comunicación. Entonces, si un jefe le pide a un empleado, hace A, pero el empleado entendió B, porque el jefe le dijo A con palabras, pero le dijo B con el cuerpo y con la cara y con su estado de ánimo. Por ejemplo, el jefe le dijo, no, la verdad, esta empresa es muy buena. Esta empresa es un buen lugar para trabajar. Entonces el empleado tomó, sí, me dice que es un buen lugar para trabajar, pero con la cara que me lo dice, me parece que él siente otra cosa. O sea, me está mintiendo. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a renunciar y voy a buscar otro trabajo. O voy a buscar otro trabajo y voy a renunciar. Entonces el empleado, fíjense qué interesante, el empleado sale, busca trabajo, supongamos que encuentra enseguida, y a la semana siguiente viene y le dice al jefe, jefe, renuncio. Y el jefe le dice, pero si yo te dije, la semana pasada tuvimos una hermosa charla y yo te dije que esta es una gran empresa para hacer carrera. Y el empleado no le va a decir, no, mira, lo que pasa es que vos me dijiste eso, pero yo interpreté otra cosa porque te vi una cara de triste, de muerto en vida total, sin motivación, sin energía, no tenés ideas, no tenés liderazgo, no bajás nada nuevo, no sos optimista. Entonces, que vos me digas que esta es una buena empresa para progresar, yo no te lo creo ni de acá a Japón, no lo creo. Pero al empleado no le va a explicar eso. El empleado le va a inventar algo. Le va a decir, no, lo que pasa es que me llamaron de esa empresa y me hicieron una buena propuesta y todo bien acá con la empresa, la verdad me encanta esta empresa. Mentira. Pero me dieron esta buena oferta y la verdad la acepté. Así que bueno, te agradezco, me voy, todo bien, todo político. Pero fíjense que es todo político, todo mentira. No digo que esté mal, porque a esa persona no le queda otra. O sea, ese empleado no le puede decir al jefe, no, mirá, me voy porque vos sos un impresentable. No, porque eso le va a generar malas referencias, le va a generar un conflicto. ¿Para qué? Le va a ocultar esa información. Y nadie lo puede criticar por eso, porque lo que está haciendo el empleado es inteligente, para él y para todos, mantener la paz. Pero lo interesante es, fíjense que el líder nunca va a entender qué pasó. Porque el líder va a pensar, si yo la semana pasada le dije a mi empleado que este era un excelente lugar para trabajar, y a la semana siguiente el empleado renuncia. El líder no entiende nada, va a decir, está loco el empleado. Pero no está nada loco. El que está loco ahí es el líder, que le bajó 2 mensajes al mismo tiempo. Y eso es lo que hace toda la gente. La madre le dice al hijo que haga A, B, C, D, pero con su conducta le dice otra cosa. El padre le dice al hijo que haga A, B, C, D, pero con su conducta le muestra otra cosa. Y así lo mismo en las empresas, los líderes y todos los empleados con todos los empleados. Entonces imaginen los problemas de comunicación, de confusión y de malos entendidos que hay. Son totales. Son increíbles. Por eso, fíjense que entre los consultores se dice que cuando un consultor va a una empresa a hacer un trabajo de consultoría para ver por qué la empresa no funciona bien, todo consultor ya sabe que en su informe va a tener que poner que hay problemas de comunicación. De los líderes con la gente, de la gente con los líderes, en los equipos de trabajo, entre las áreas. O sea que hay problemas de comunicación a todo nivel. Con los clientes, con los proveedores. Ya sabe que eso va a estar. Él, tal vez al ir a hacer la consultoría va a tomar ejemplos, va a tomar algunos casos para enriquecer o para justificar más ese diagnóstico. Pero el diagnóstico de que la comunicación está mal ya viene. Ya sabemos, porque todo el mundo está destruido a nivel de comunicación. Todas las empresas, todas las organizaciones, todos los países, todos los gobiernos. Están un poco mejor, obviamente, los países más avanzados, más ricos, más exitosos, donde todo funciona mejor, donde funciona mejor la economía, funciona mejor la seguridad, funciona mejor los servicios públicos, funciona mejor la vacunación, funciona mejor la medicina, funciona mejor todo.
¿Por qué? Porque son un poquito más conscientes de su comunicación, entonces se comunican mejor. Son más claros, son más lógicos, son más racionales. Después están los países complicados que son más emocionales, entonces sienten mucho, piensan poco y cometen errores. Y esos errores se van pasando de generación en generación porque son culturales. Entonces los padres se los transmiten a los hijos, esos malos hábitos, esas malas conductas se transmiten. Tomás dice, ¿qué libros de comunicación nos puede recomendar? Bueno, eso después lo vemos, hay infinitos. Lo primero que puedo recomendarles es que hagan la materia de comunicación conmigo. Fíjense, esa es la otra materia que yo doy. No es casualidad, no crean que yo doy comunicación porque me tocó, me llamaron, conseguí una oportunidad. No, yo me metí a dar comunicación casi cuando la materia no existía. Porque yo sé, porque ya lo he visto, porque he viajado y he visto miles de empresas, que el principal problema que tienen las empresas es de comunicación. A todo nivel. A los superiores, superiores con empleados, empleados con superiores, empleados entre ellos, área con área, administración con ventas, ventas con informática, informática con todo el resto de la empresa. El problema de comunicación es el problema del ser humano. ¿Por qué? ¿De dónde surge? Surge de lo primero que dijimos. El ser humano no puede, es incapaz de controlar su comunicación. Entonces, todo lo que dice es 90% emocional, desubicado, enloquecido, innecesario, exagerado, inoportuno, totalmente equivocado, amenazante o negativo, crítico, quejoso, molesto, humillante, lo que quieran. El 90% de lo que dice una persona es inadecuado y el 10% es más o menos. Nada perfecto, nada es perfecto. Hay muy pocas personas que son capaces de manejar la comunicación tan perfectamente de manera de poder decir lo que hace falta decir en el momento exacto, a la persona exacta, de la manera exacta. Es algo muy difícil. Algunas personas lo saben hacer, pero de nuevo, son uno cada miles. Y esa persona es un genio del líder, o sea, su vida es una paz total, porque esa persona sabe moverse, sabe lo que dice. ¿Se entiende? Porque controla lo que dice. El resto de los mortales no controlamos lo que decimos, entonces decimos cosas que son contraproducentes, que destruyen nuestro propio hogar, por ejemplo. Para darles un ejemplo muy sencillo, piensen en un hogar típico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los hogares típicos que hay griteríos, hay discusiones a los gritos entre padre y madre? Por supuesto que la hay. Y entre padre y vecino, y padre y tío, padre hermano, madre hermana, abuela, madre, todos. Y uno dice, ¿y eso es bueno para los hijos? ¿Eso es bueno para el hogar? No, es horrible. ¿Y por qué pasa entonces? Porque no se pueden controlar, porque están fuera de control, su mente está fuera de control. ¿Nunca vieron a una madre que le diga a los hijos, yo de acá me voy a ir, un día ustedes se van a levantar y no me van a ver más, y yo voy a hacer las valijas? Nunca piensan que estoy inventando, no sé, piensen en sus hogares, en lo que han visto, a lo mejor no han visto muchos hogares, solo el de ustedes. Si solamente conocen su hogar y su hogar tiene la suerte que sea un lindo hogar, tal vez nunca oyeron eso. Pero el problema no es que no existe, el problema es que ustedes conocen un solo hogar, ¿está bien? Pero si empiezan a investigar, van a ver que esto es súper común, las locuras en el hogar. Y uno dice, pero si los padres lo que más quieren en el mundo es a sus hijos y a su propia familia, ¿por qué les queman la cabeza de esa manera? Porque no se pueden controlar, así de simple, no lo pueden manejar. Tienen locuras en su mente que hablan y no las pueden parar. Ni ellos las conocen, ni las pueden parar, no saben cuándo van a salir. Salen en el momento menos pensado. ¿No vieron que hay padres, por ejemplo, que viven de mal humor? Toda su vida es de mal humor y los hijos los ven. ¿Y eso por qué hacen? ¿Por qué hacen eso que es ultra destructivo para cualquier chico? Mis padres son tan tristes y están de mal humor todo el día, no se le puede casi ni hablar porque están siempre de mal humor.
discutiendo con la televisión a veces. Entonces, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Está loco? Los chicos son más conscientes, piensan, no son conscientes, pero sí son más, tienen más sentido común hasta cierta edad que los padres, porque están limpios. Después lo pierden, porque toda la programación que reciben de los padres los arruina y los deja parecidos a los padres o opuestos a los padres, típicamente. ¿Está bien? Pero fíjense, si eso pasa en un ambiente donde supuestamente todo el mundo se quiere y todo el mundo quiere que todo vaya bien, imaginen en una empresa donde el jefe, sus hijos, sus empleados no son sus hijos. No los van a cuidar cuando sean grandes. No tengo mayor interés. O sea, el padre tiene por lo menos algún interés en que sus hijos sean exitosos, que se independicen. Ese interés lo tienen. Pero todo lo que dicen es contrario a eso. O sea, la estrategia es que mi hijo sea feliz. Ok. Y la cultura, lo que realmente hago y lo que realmente digo, ¿cuál es? Todo lo contrario. Le quemo la vida. Lo arruino. ¿Y por qué es eso? Porque no se puede controlar. Bien. María dice, jamás me dijeron eso, menos una madre, menos tu madre. ¿Está bien? Tu madre. Pero sí me han comentado que eso ha pasado y el daño que se hace a los niños es tremendo. Sí, es súper común, pero aparte es común en hogares de clase media, en hogares de personas que están bien económicamente, que no son adictos, que tienen trabajo. Ahí pasa todo eso. Imaginen de ahí para abajo, o sea, en un hogar donde de extrema pobreza, donde los padres, como no pueden resolver las situaciones, terminan volcándose a veces a la bebida o a alguna otra adicción, o la madre no tiene una salida laboral, entonces termina haciendo lo que pueda. Imaginen ahí, de ahí para abajo. O sea, todo esto que les estoy diciendo, estas locuras humanas, ocurren en los hogares medianos, típicos. ¿Está bien? Así que para arriba y para abajo todo es peor, porque ya los que tienen mucho dinero tienen sus problemas y los que no tienen nada tienen también sus problemas. Lo más cercano a una situación normal es tener lo necesario. Y sin embargo, ahí también pasa. ¿Está bien? Ahí pasa estos ejemplos que les comenté. Entonces, de nuevo, ¿para qué quiero ilustrar con esto? Nada más quiero ilustrar que el problema central de la comunicación del ser humano, y si queremos, el problema central del ser humano, es que no puede controlar sus conductas. Lo que la persona hace no es lo mejor, no es lo más inteligente, no es lo planeado, no es lo que conviene, no es algo previendo las consecuencias, es lo que le surge de sus emociones. Y recuerden, las emociones surgen de los valores. Entonces es lo que le surge de su cultura. Eso es lo que hace la gente. Y eso no es lo que más conviene. Porque eso no tiene ningún análisis. ¿Se entiende? No, es una conducta que no surge de un análisis del contexto, de las consecuencias, de si hago esto va a pasar esto, qué conviene, cómo lo va a tomar el otro. No hay nada de análisis en una expresión emocional. No me importa cómo lo va a tomar el otro, no me importa si sirve, no me importa si no sirve. Es más, fíjense, si en un hogar donde un padre está a los gritos, insultando a medio mundo, y los hijos le dicen, papá, ¿por qué decís eso? Si ¿no ves que eso nos hace mal? Y el padre tranquilamente puede llegar a decir, ¿a mí qué me importa? En realidad sí le importa, pero dice, ¿a mí qué me importa? Y dice, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Esquizofrénico. También tiene la mente partida. Tiene una parte de la mente que quiere algo bueno para sus hijos, pero otra parte de su mente tiene un montón de emociones desde la infancia, acumuladas, traumas, obsesiones, miedos, locuras, que tiene insertada en su mente y que no le permiten controlarse y que salen solas en cualquier momento. Bueno, esto aqueja a todo individuo en el planeta. Y en las empresas también aqueja a los líderes. Por supuesto que un buen líder tiene que ser una persona que controle sus emociones y controle su comunicación. Eso es lo principal que tiene que tener un líder. Si no tiene eso, no puede hacer nada.
Fíjense, lo que dijimos recién, si una persona no puede controlar su comunicación, que es su principal herramienta de funcionamiento en el mundo, entonces no puede prever lo que le va a pasar. Todo lo que le va a pasar va a ser fortuito, va a ser casual, va a ser una lotería. Entonces, si una persona quiere ser un líder y quiere ser un buen líder, necesita tener un nivel de control, no te digo total, porque total solamente un iluminado, un sabio universal, Buda, ese podría tener control total sobre sus pensamientos y sobre su comunicación, pero sí por lo menos un poco más de control que el promedio, porque el promedio es lamentable. Fíjense que en las empresas, en las buenas empresas, los jefes justamente son aquellas personas que tienen un poco más de control sobre su locura mental. Entonces saben más o menos qué decir en cada situación, cómo calmar un conflicto, cómo resolver una situación en un proyecto, cómo motivar a la gente con una buena presentación, con un buen discurso. Saben más o menos qué decir adecuado en cada situación. Y eso les permite liderar. Solo porque tienen un poquito más de inteligencia en su comunicación. Alejo Lambert dice, el personaje que hace de Gus Fring en Breaking Bad es lo mejor que vi en ejemplos de comunicación, racional, frío y específico. Bueno, lo tratan de pintar así, como un tipo súper pensante, pero tiene su descontrol en algún momento. O sea, abajo de toda esa racionalidad hay odio. Entonces esa persona obviamente puede controlar, pero adentro hay como un volcán y va a generar, en definitiva, al final va a generar algo malo. O sea, un líder organizacional necesita estar más limpio para poder, además de tener ese control, porque fíjense, la comunicación fría no sirve. O sea, la comunicación tiene que ser estratégica, pero mi actuación de esa comunicación tiene que ser emocional, porque si no la gente no la toma. ¿Está bien? Si yo hablo como el señor Spock, por ejemplo, como una persona totalmente racional, no llego con mis motivaciones. ¿Cómo motivo al equipo? Entonces fíjense que en la mente del líder se da una situación complicada, que es el líder tiene que ser internamente totalmente estratégico, pero hacia afuera tiene que ser capaz de expresar la estrategia de manera emocional. De manera de, con lo emocional yo influyo sobre la cultura de la gente, sobre sus valores y los transformo. Pero como lo que estoy expresando es la estrategia de manera emocional, entonces lo que voy logrando es que la estrategia y la cultura se vayan acercando. O sea, porque la gente no toma los mensajes si no tienen un componente aparentemente emocional. Por eso van a ver que los discursos de los grandes líderes son vamos para adelante, no van a decir vamos para adelante porque es lo más inteligente, entonces les propongo que hagamos un proyecto ABC para cambiar el mundo. ¿Qué les parece? No, el tipo tiene que gritar un poco, pero tiene que hacerlo de manera positiva. Y de esa manera va a influir. Entonces va a modificar la cultura de la gente, va a modificar la mente subconsciente de la gente, va a modificar los valores de la gente. Pero los va a modificar ¿para qué lado? Para el lado de la estrategia. Ese es un líder. ¿Está bien? Un líder es alguien que toma la estrategia y la transforma en una fuerza emocional que cambia a las personas y que las orienta hacia la estrategia. Eso es lo que se llama un líder transformacional, que es un líder, una persona que es capaz de cambiar la cultura de una empresa y llevar la cultura hacia la estrategia. Primero generar una estrategia inteligente, ¿no? Y después modificar la cultura para que para que me ayude a cumplir la estrategia. Y que no pase lo que pasa en todas las empresas, que la cultura va para un lado y la estrategia va para otro. Luciana Paz dice, ¿cómo se puede lograr una madurez en este punto al punto de poder controlar las emociones? Bueno, los mecanismos son muy simples. Si yo quiero mejorar mi dominio de las emociones, tengo que observar mis emociones, nada más. Si yo quiero, por ejemplo, controlar, no sé, el sillón que tengo acá en mi casa, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que observarlo. A ver cómo está puesto, si tengo que correrlo, está bien apoyado, tengo que mirarlo. Nada más mirarlo.
mirarlo con detenimiento y en paz, no mirar el sillón y decir, qué sillón de porquería, no, no me gusta, no, mirarlo y ajustarlo, ubicarlo mejor, a ver si está sucio, limpiarlo, si falta un almohadón, agregarle un almohadón, si la funda está mal, lavarla, no sé, si quiero que el sillón esté mejor, lo tengo que observar. Si yo quiero que mis emociones estén mejor, las tengo que observar, nada más, pero no observarlas en paz, sin permitir que mis emociones se transformen en conductas. También, por ejemplo, me enojo. Bueno, voy a observar mi enojo. Ajá. ¿Y a qué se debe? Ahora, fíjense que el solo acto de observar ya significa que las tengo dominadas. Entonces el desafío es poder observarlas. Si observo las emociones, automáticamente las empiezo a domar. Se empiezan a ser más suaves, más inteligentes, las emociones negativas empiezan a desaparecer, me empiezo a enojar menos, me empiezo a entristecer menos, empiezo a estar más calmado, siempre con la mente como agua, como un lago, lista para evaluar, para pensar, para resolver situaciones. Pero ojo, cuando después tengo que comunicar algo a la gente sobre lo que hay que hacer, tengo que mostrar una actitud emocional, aunque no tenga emociones. ¿Está bien? Aunque yo diga, bueno, acá tengo que hacer un discurso para motivar a la gente a hacer este proyecto. Y yo no estoy emocionado, el proyecto me parece correcto, hay que hacerlo, pero no es que, uy, qué emocionado que estoy. Pero en el discurso a la gente me voy a tener que mostrar emocionado, si no la gente no me va a escuchar. Así de simple. Porque de nuevo, el 99,999% de la gente se mueve en base a emociones. Y lee las emociones de la gente y eso es lo que toma como mensaje. Y si viene mi jefe y me dice hace A, pero yo veo que no está apasionado con A, no la voy a hacer A. Porque en el fondo me doy cuenta que no le interesa. Entonces, si verdaderamente no le interesa, entonces no lo voy a hacer. Y no es una decisión libre. Mis propias emociones me dicen que no lo haga, ¿se entiende? O sea, tal vez racionalmente mi jefe me dice, Lalo, anda y hace tal cosa. Y yo lo entiendo, digo, tendría que hacerla. Pero me lo dice de una forma que mis emociones se ponen en contra. ¿Quién termina ganando? Mis emociones. Y las emociones trabajan de una forma muy sutil a veces. Por ejemplo, haciéndome olvidar. Y eso ustedes, si se observan, se van a empezar a dar cuenta. Por ejemplo, no sé, quiero estudiar para un examen, pero porque viene el examen. Pero mis emociones me dicen que no tengo mucha ganas de estudiar. Entonces les van a empezar a pasar cosas. Por ejemplo, quiero estudiar pero no encuentro el libro. O quiero estudiar pero justo me duele la cabeza. Ay, pero quiero estudiar pero justo tengo que ir a hacer un trámite. Y es todo mentira. Son todas excusas. Pero uno cree que es verdad. Pero son tus emociones que te llevan a hacer cosas que no son estudiar. Porque en el fondo tus emociones no quieren estudiar y tu razón sí quiere estudiar. Pero tu emoción es más fuerte. Y te gobierna. Y encima te gobierna engañándote. Por ejemplo, me voy a sentar a estudiar y algo te dice, no, pero sería mejor que ahora vaya a comprar tal cosa. ¿Y a quién se le ocurre? Tengo que estudiar. Pero tú decimos, no, pero ahora es el momento para comprar. Y vos te la crees. Y en realidad es tu mente subconsciente que te está engañando, convenciéndote de que no estudies. Porque tu mente subconsciente es la que no quiere estudiar. Porque ahí están tus emociones. Ahora, si vos realmente estás apasionado con el estudio, entonces tu mente subconsciente va a decir, no, estudiar. Y no solamente no te va a poner excusas, sino que te va a sacar cualquier excusa racional. Por ejemplo, bueno, ahora voy a estudiar. Y alguien te dice, no, pero mirá, llueve, cae goteras, habría que hacer esto, no me importa nada, cerrar la puerta, voy a estudiar. Y no hay duda, porque tus emociones están a favor. Ahora, si tus emociones están en contra de estudiar, vas a encontrar las 1001 excusas y vos vas a creer que son imposibilidades. No sé, me perdí la clase, no encuentro el video, no encuentro el material, no sé, el profesor no dijo lo que había que estudiar, todo falso, todo está, todo lo puedo conseguir, puedo preguntar, puedo llamar a alguien, puedo escribirle a un compañero, puedo hacer 1000 cosas.
pero tu mente te engaña y te convence de que no estudies porque tu mente subconsciente es la que no quiere estudiar. Y así funciona el ser humano en el 99,999%. Su mente subconsciente convence a la persona de lo que tiene que hacer. Y la persona cree que está haciendo lo que quiere, pero en realidad lo que está haciendo es lo que sus emociones le dictan, a veces de manera obvia y a veces de manera oculta. Conocen tal vez el fenómeno de autosabotaje. Por ejemplo, ustedes quieren hacer algo, pero tus emociones no quieren, entonces te empiezan a fallar cosas. Llegas tarde, tenés que tomar un tren, llegas tarde y lo perdés. Tenés que tomar un vuelo, llegas tarde y lo perdés. Y uno dice, pero yo tenía que ir, sí, pero tus emociones no querían, entonces te hicieron cometer errores para que no llegues. Así funciona nuestra mente. Es complejo, pero es lo que tenemos que entender, porque si ustedes no pueden entender su mente, entonces no pueden entender nada. Porque no se pueden entender a sí mismos. Y si no se entienden a sí mismos, no pueden entender nada más. Y van a terminar como los padres que torturan a los hijos, o los empleados los jefes que torturan a empleados, o empleados que torturan a los jefes, o hermanos que torturan al hermano, o vecinos que torturan al vecino, y así. Porque cuando estamos fuera de control, dominados por las emociones, nos maltratamos. Y uno dice, pero lo lógico es no maltratarse. Sí, pero a mí qué me importa, porque vos, y bueno, es una locura. También es un manicomio el planeta, gente. Porque las emociones te llevan en direcciones que están programadas desde tu infancia, no te llevan hacia lo que conviene. Te llevan hacia lo que el mundo te enseñó. Y digamos que el mundo no es un buen ejemplo. Entonces, nos ha inculcado infinidad de costumbres espantosas. Bien, entonces, para controlar las emociones, que pregunta Luciana, hay que observarlas. ¿De qué forma se puede observar? Bueno, la meditación es una forma de observar las emociones. Cierro los ojos y observo qué emociones siento. Si estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, observo. Nada más observo, no actúo. Trato de que las emociones no se transformen en conducta, que se transformen en un objeto de observación. Si no puedo observar mis emociones porque me vuelvo loco, y ellas me dominan, me controlan y empiezo a gritar, bueno, entonces tengo que pedir ayuda. La ayuda es terapia. Entonces voy al psicólogo y el psicólogo, la psicóloga me ayuda a entenderme. Una ridiculez, ¿no? Tengo que contratar a alguien para que me ayude a entenderme a mí. Bueno, pero si no me puedo controlar, significa que estoy en el estado cero, estoy empezando. No puedo manejar mis emociones ni siquiera para calmarlas, para poder observarlas. Entonces necesito ayuda. Entonces ahí recurro a terapia. También puedo hacer alguna actividad de relajación que calma las emociones, como deportes o yoga, correr, andar en bicicleta. Todo eso ayuda a calmar las emociones porque consume energía y por lo menos impide, o a veces consume la energía que si no te la consume la emoción. Por ejemplo, es bastante típico si estoy muy enojado y quiero salir a pelearme con todo el mundo, pero voy al gimnasio, cuando salgo del gimnasio ya no tengo tanta ganas de pelearme con todo el mundo. Se me fue esa energía, la gasté. Entonces ahora estoy más calmo y puedo observarme. Bueno, hay muchos recursos, pero básicamente es la meditación que en general viene después. Primero empieza la terapia porque arranco con ayuda. Necesito que alguien me ayude a hacerme preguntas, que me trate de calmar y que me guíe para que yo pueda entrar en el modo de observación. Pero una vez que lo domino, ahí ya puedo trabajar solo, en meditación. Sentarme y observar mis emociones. Y cada vez que surge una emoción, observarla. Ver por qué pasó, cómo es. Y gradualmente se va a ir desconectando la emoción de la conducta. Entonces, cada vez que me enoje, la emoción va a aparecer, pero no va a haber ninguna conducta mía de enojo. No le voy a pegar a nadie, no voy a atacar a nadie, no voy a criticar a nadie, no voy a quejarme de nada, no voy a insultar a nadie, no me voy a pelear con nadie. Pero el enojo va a estar. Pero yo ya sé que es algo que tengo que aprender a dominar, entonces ya es un objeto de observación. Algún psicólogo va a decir que esto es una locura, porque las emociones hay que expresarlas y qué sé yo, pero no es así. Las emociones hay que mejorarlas. Y observarlas lleva a mejorarlas.
Por supuesto que si al principio no las puedo controlar nada, no las puedo frenar porque me muero, me explota una vena. ¿Está bien? Entonces ahí tengo que ir al psicólogo. Hasta que más o menos esté un poco procesado y en algún momento puedo empezar la etapa más avanzada, que es la etapa de la meditación. Bien, Valeria dice, ¿cómo transmitir las emociones con la tecnología? En la oficina era mucho más sencillo, por teléfono es más difícil. No es más difícil. Tenemos herramientas. Por teléfono tenemos el tono de voz. Por ejemplo, si hablo por teléfono, le puedo decir a mi empleado, no, mirá, el proyecto, hay que hacer la tarea, porque viste cómo es esto, el cliente, bueno, puedo decir eso, tenemos que hacer, no, porque este cliente es buenísimo y recién hablé con él y es un genio, tenemos que ayudarlo, dale, ayúdame, yo te ayudo, si necesitas algo me llamás, si querés volvemos a hablar después. O sea, el tono de voz es tu energía en una llamada telefónica y nadie espera más que eso. El volumen y el tono de voz, y la pronunciación, y el ritmo, la velocidad que frena, acelera, frena, acelera, frena. Entonces del otro lado la persona dice, este que está hablando tiene un montón de energía. Si escuchan radio van a ver que, o conferencias grabadas, van a ver que hay un montón de energía ahí. Si el que comunica es bueno y sabe usarlo, hay un montón de energía. Está bien, no se ve, no hay imagen, pero hay volumen, hay ritmo, hay tono de voz, como un buen locutor de radio, que alguien que cuenta un cuento por radio, por ejemplo, o que cuenta una noticia bien contada por radio, emociona. Las herramientas se llaman paralingüística y son el tono de voz, el volumen, el ritmo, la entonación, la acentuación. Por ejemplo, si yo le pregunto a un empleado, ¿vos tenés la información? Del otro lado dice, no la tengo, ni te la voy a mandar, ni me importa, no lo puedo influir nunca. Ahora, si yo hablando por teléfono digo, vos tenés la información, porque yo te la di el mes pasado, ¿te acordás? En la reunión tal, y si no la tenés yo te la consigo, o la podés conseguir hablando con tal. Llamalo a tal, por favor, y llamame enseguida a ver si ya te dio la información, así me quedo tranquilo. Y listo, ya está. El otro va a salir corriendo a buscar la información, porque mi comunicación fue emocional. Emocional fue la comunicación, no mi estado. Porque si mi estado adentro es emocional, entonces yo estoy fuera de control. Y puede ser que lo que diga sea hiriente, sea exagerado, sea agresivo, y ahí ya estoy cometiendo errores. Ahí ya estoy maltratando a esa persona porque ahí estoy muy emocionado. No, pará, flaco. Utilizar la emoción exacta para motivar a la persona y nada más. Y la emoción en la comunicación, no adentro de tu mente. Porque si está dentro de tu mente, entonces te domina. Eso por teléfono. Y si es por teleconferencia, bueno, tenemos todo, casi todo. Tenemos las manos, tenemos la expresión facial, el contacto visual, la gesticulación, las expresiones faciales, los gestos con las manos y con los brazos, la postura. Me puedo parar, puedo hacer mil cosas. Puedo gritar, no sé, casi todo tengo en teleconferencia. Así que no hay ningún problema. ¿Está bien? Aparte, el ser humano se adapta. Si está viendo una teleconferencia, no espera olores, perfumes o contacto táctil que me abracen. No espera eso, porque ya sabe que no es posible. Entonces, el 100% de la energía es la que puede pasar. Si espera gesticulación, expresión facial, energía en la voz, acentuación, entonación adecuada, y listo. Si no, ¿cómo emocionaría una película, por ejemplo? Cuando van al cine y ven una buena película, mucha gente sale llorando. Y a veces son películas bastante tontas, pero en una escena se murió alguien, qué sé yo, y todo llorando. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Y porque está bien hecho. Porque son actores. Los actores saben transmitir emociones en la comunicación. Es lo que aprenden a hacer. Es su trabajo. Son expertos en generar emociones. Eso es un actor. Bueno, un líder tiene que ser igual. Tiene que ser un experto en generar emociones en los demás, porque si no, no los puede mover. La gente no se mueve por lo racional, se mueve por lo emocional. Entonces un buen líder necesita emocionar. Y para emocionar, la única herramienta que tiene es su comunicación, verbal y no verbal.
sus expresiones faciales, sus gestos, su tono de voz, su acentuación, las palabras que utiliza, que pueden ser más correctas o menos correctas, o más inspiradas o menos inspiradas. Podemos decir, no, tenemos que hacer un proyecto, puede ser las palabras, o tenemos un gran desafío por delante, equipo. Y si yo siempre me manejo así y bien, bueno, ni siquiera tengo que forzarme ahora, porque la gente ya me conoce, ya sabe que soy un líder positivo, apasionado, entusiasmado, deseoso de mejorar las cosas. Y ya la gente casi, aunque yo no haga nada, lo va a tomar así. Está bien, tengo que hacer un poquito nada más, porque ya es como que estoy posicionado en la mente de la gente como alguien positivo, enérgico, con buenas ideas, humilde, honesto, o sea que lo que pide hacer es lo que hay que hacer, no te dibuja nada, que todo lo que pide lo explica, lo justifica, lo alinea a la estrategia. O sea, cuando un líder se posiciona bien en la mente de su equipo, automáticamente todo empieza a funcionar. Pero para eso el líder necesita controlar su comunicación, porque si no la controla va a terminar cometiendo 1.000.000 de errores por segundo. Va a tratar mal a la gente, se va a dormir frente a la cámara, va a mandar mensajes sin motivación, se le va a acabar la energía en el medio del proyecto, se va a ofender por una estupidez, va a desaparecer cuando no tiene que desaparecer, en una reunión donde tiene que hablar no habla, en una reunión donde tendría que quedarse callado se pone a hablar, en una reunión contradice a alguien de su equipo, se pelea con otro jefe. Todos los errores posibles pueden pasar cuando una persona no controla su comunicación y no la puede alinear a sus objetivos, o sea, a la estrategia. Bien, bueno, no sé, ¿apareció otra pregunta? Disculpen que salí del grupo acá, me pareció que había una pregunta y no la llegué a ver. Ah, no, no hay más preguntas. Bueno, gente, comunicación en las organizaciones, como vimos, es un caos. La gran mayoría de las organizaciones tienen tremendos problemas de comunicación. La comunicación, volviendo a una pregunta anterior, ¿cómo es en las organizaciones? Es vertical, o sea, de los niveles jerárquicos altos a los bajos o de los bajos a los altos. Tenemos vertical descendente y vertical ascendente. Por supuesto que tienen que funcionar todas y tienen que ser muy fluidas, la vertical descendente y la vertical ascendente. Y después está la comunicación horizontal, que entiendo que es la que preguntaban antes, no recuerdo quién hizo la pregunta, preguntaba por comunicación lateral, pero en realidad se lo suele llamar comunicación horizontal, que es entre los mismos niveles. Y después tenemos la comunicación transversal, que puede ser de cualquier lado a cualquier lado, de un alto nivel de un área al bajo nivel de otra área. Pero esa es la comunicación, digamos, ya entra casi en la informalidad, o sea, en la comunicación informal. La comunicación formal normalmente es vertical ascendente, vertical descendente, vertical ascendente y horizontal en los equipos que trabajan juntos. Ahí hay normalmente mecanismos de comunicación formal. Y también hay vertical descendente a toda la organización, desde el número 1 a toda la organización y por cada nivel. Esos son normalmente los canales, mejor dicho, dentro de esas tipologías de comunicación hay muchos canales. Y eso lo van a ver en el libro. ¿Cuáles son los canales típicos que se utilizan para comunicar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, buzón de sugerencias, carteleras, etcétera, comunicados de los líderes, mailings, videoconferencias, videos? Hay 1000 canales que se pueden utilizar para generar buena comunicación. Hay que saber usarlos, obviamente. Lo que más importa es lo que va adentro, no tanto el canal, sino cómo se comunican los líderes y cómo los líderes escuchan también a su gente, ¿no? Porque esa es otra falla de los líderes. Los líderes no controlan sus emociones, entonces bajan comunicación negativa, destructiva, errada, impulsiva, enloquecida a veces, totalmente fuera de lugar,
Y a veces también sus emociones no le permiten escuchar. La gente dice, no, pero no, jefe, lo que está pasando es que el cliente, y no escuchan. Entonces no saben lo que pasa a la gente. Entonces si los líderes no saben qué le pasa a la gente, ¿qué pueden comunicar? Si lo que sirve en la comunicación, como marcaron ustedes y lo marca en el libro, es lo que el otro entiende. Si yo al otro no sé qué le pasa en la cabeza y no escucho lo que me dice, ¿cómo le puedo contestar algo? Fíjense que eso pasa en las empresas, entre los empleados y los jefes, pero pasa en las casas, entre los hijos y los padres. O sea, viene el hijo de la escuela y le dice, uy, no sabes, papá, me saqué un 0 en matemática, y la madre ya está enloquecida. Pero no, qué barbaridad. Y el hijo, no, pará, lo que pasa es que le quiere explicar que se sacó un 0 tal vez porque, no sé, se le cayó el cuaderno al barro antes de llegar a la escuela, entonces cuando mostró el cuaderno le pusieron un 0 porque estaba todo embarrado, pero fue un accidente. Quiere explicar 1000 cosas, pero la madre no lo escucha. Y está castigado ahora. Y eso pasa en todos lados. Los padres no escuchan a los hijos, los jefes no escuchan a los empleados, entonces nadie entiende nada y es todo un sufrimiento, toda una locura y nada funciona. Y después todo sale mal y todo el mundo se pregunta, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hay comunicación. La gente no puede comunicarse porque no puede controlar sus emociones, entonces están como en una guerra, como en un caos y una confusión permanente. No estoy exagerando, ¿eh? Fíjense que a lo mejor alguno de ustedes piensa que estoy exagerando porque ya está acostumbrado a esta locura. Pero hay que desacostumbrarse. ¿Vieron este concepto que se usa mucho de normalizar la locura? Bueno, en la mala comunicación está normalizada. Es algo que está normalizado. Por ejemplo, hay programas de televisión donde el periodista insulta a medio planeta, sin control, diciendo las malas palabras más exageradas que hay. Y eso ya es normal. Y uno dice, ¿cómo? ¿Eso es civilizado? ¿Eso sirve para algo? ¿Eso ayuda a alguien? ¿Eso le enseña, le explica algo a alguien? ¿Un insulto atrás de otro? ¿Y todos insultos de alto calibre? Bueno, pero está normalizado. Bueno, en este mundo el desastre está normalizado. Pero está tan normalizado que ya es cultural, entonces todo el mundo está acostumbrado a que pasen locuras. Pero si alguien quiere mejorar su vida, tiene que desacostumbrarse. Tiene que, a través de la meditación, la psicoterapia, observar su mente, darse cuenta que su mente está llena de basura que el mundo le inculcó y hay que sacársela. Si hacen eso, se van a volver más tranquilos, van a poder analizar más las cosas y van a entender muchas cosas que hoy no entienden, que no se pueden entender, porque desde un estado emocional no se entiende nada. Es como tratar de estudiar matemáticas llorando porque no me gustan las matemáticas, y leyendo el libro, y llorando porque no entiendo nada y no puedo, y yo no sirvo para esto, y odio las matemáticas, y odio a mi profesor de matemáticas. ¿Qué vas a entender de matemáticas? Para entender algo tenés que estar calmado. Fíjense qué idea tan sencilla. Nada se puede entender si no estoy calmado. Si estoy emocionado ya no entiendo nada. Ya sea una emoción positiva o emoción negativa. Si estoy muy triste o muy enojado o muy alegre, ya la visión del mundo está totalmente sesgada. Si estoy muy alegre, tal vez veo que está todo bien, aunque está todo mal. Y si estoy muy triste, tal vez veo todo mal, aunque está todo bien. O sea, cuando las emociones toman tu cabeza, no entendés lo que ves. Entonces, ¿cómo podés tomar una buena decisión? ¿Cómo podés decir algo adecuado? No se puede. Se puede resolver problemas desde la calma. Y la calma es la ausencia de emociones. No sé si se dieron cuenta, pero la calma, estar en paz, es estar sin emociones, ¿eh? En un estado como de felicidad leve, muy tranquila, no efusiva, enloquecida, en medio de una fiesta o cuando me acaban de hacer un regalo espectacular. No, calmo. Ese es el estado que permite entender. Y si no entendemos, ¿qué podemos hacer? Nada. Bien, gente. Bueno, dejamos acá si no hay más preguntas. ¿Queda alguna pregunta? ¿Algo por aclarar? Esto fue un poco como una visión general sobre los problemas de comunicación en el mundo.
Después tienen el capítulo en el mundo, en las empresas, en las familias y en todos lados, porque todo ser humano tiene problemas de comunicación, por lo tanto toda empresa tiene problemas de comunicación. Los más responsables son los líderes por su influencia, por su cargo y por su función y su responsabilidad. Son los que generan desastres en las empresas cuando cometen errores de comunicación. Esas son las ideas así a grandes rasgos que repasamos. Luego tienen en el libro el capítulo sobre comunicación, creo que es el número 8, no me acuerdo, pero mírenlo, en el libro del comportamiento de las personas en las organizaciones hay un capítulo dedicado a comunicación que es más técnico. Habla de los canales, las herramientas de comunicación, los tipos de comunicación y habla un poquito sobre la comunicación no verbal. Algo de lo que estamos diciendo acá habla, pero mucho más leve, diplomático. Acá realmente hablamos de la verdad de lo que pasa. Si alguien no cree o cree que algo de lo que yo dije no es así, pregúntenme después, investíguenlo, verifíquenlo, van a ver que todo lo que dije, en realidad el mundo es peor que eso, porque no se puede expresar en palabras las locuras que pasan. Trato de expresarlas y de transmitir la realidad de lo que pasa en las empresas, en el mundo y en las familias con los problemas de comunicación. Pero la realidad siempre supera al relato, ¿no? A lo que uno puede explicar. Bien, bueno gente, dejamos acá, cualquier cosa me avisan. Luego les mando una clase grabada para mañana para seguir complementando la importancia de la comunicación y la cultura y estos temas que son esenciales. Son los temas que gobiernan lo que pasa en las empresas, la comunicación y la cultura. Y por eso lo estamos viendo al final, porque es cuando ya tenemos una visión general de lo que pasa. Bueno, Mel ya está, pensé que era una pregunta, pero ya están compartiendo los comentarios. Parece muy bien. Excelente. Bueno, gente, nos vemos. Cualquier cosa me avisa. Chao.